1997. La Ciudad de México despierta envuelta en un sonido que no corresponde a ningún espacio habitual del periodismo ni del entretenimiento. No es el murmullo de una redacción inquieta. No es el bullicio organizado de un foro de televisión. No es tampoco el rumor contenido de una sala de juntas donde se toman decisiones a puerta cerrada. Es algo distinto, algo que rompe la mañana en dos mitades. El batir metálico de un helicóptero que rasga el cielo y desciende sobre las instalaciones de TV Azteca. El sonido se cuela por las ventanas. Hace levantar la vista a quienes caminan por la calle. Obliga a los empleados a asomarse desde los pasillos. Allá abajo, según relatan diversas versiones periodísticas de aquellos días, no aguardaba una alfombra roja desplegada para recibir a una estrella, ni un equipo preparado para una entrevista exclusiva, ni un público vibrando de emoción ante la llegada de alguien admirado. Lo que esperaba era otra cosa por completo. Abogados con gesto severo, una tensión que se podía respirar en el aire denso de la mañana, teléfonos repicando sin pausa de una oficina a otra, y flotando sobre todo aquello, la amenaza de una orden de arresto capaz de derrumbar en cuestión de horas una carrera que apenas comenzaba a transformarse en imperio. Dentro de aquel helicóptero no viajaba una prófuga común, ni una figura anónima escapando de la justicia bajo el anonimato de la madrugada. Viajaba Patti Chapoy, la mujer a quien, con el correr de los años, multitudes terminarían llamando la gran patrona del espectáculo mexicano. Una periodista de voz serena, de mirada gélida, dueña de una habilidad casi de cirujano para tomar el sufrimiento ajeno y transformarlo en tema de conversación para todo un país, en sobremesa nacional, en el comentario obligado de cada tarde. Detente un instante y graba esta imagen en tu memoria. Un helicóptero suspendido en el aire, un edificio de televisión como destino, un grupo de abogados aguardando abajo con los papeles listos. Porque esa escena no quedó reducida a una simple anécdota curiosa que se cuenta entre risas en una reunión. Fue, en realidad, el símbolo más exacto de toda una existencia, el resumen visual de una vida entera condensado en un solo momento dramático. La metáfora perfecta de cómo se ejerce y se protege el poder en la televisión mexicana. Durante décadas, el programa Ventaneando funcionó como una ventana abierta de par en par sobre los hogares ajenos, sobre los divorcios dolorosos, sobre las lágrimas que muchos hubieran preferido derramar en la más estricta privacidad, sobre las enfermedades, las riñas familiares y las caídas públicas de quienes vivían bajo los reflectores. Esa ventana mostró durante años la intimidad rota de los demás. La convirtió en contenido, la transformó en negocio cotidiano. Sin embargo, hay una pregunta que casi nadie se animó a formular en voz alta, una pregunta incómoda que quedó suspendida en el aire durante años. ¿Quién se encargaba de abrir esa misma ventana cuando el escándalo decidía golpear la puerta de su propia familia? ¿Quién se ocupaba de hurgar en los silencios de Álvaro Dávila con la misma insistencia con que se hurgaba en los secretos de los demás? ¿Quién levantaba la voz sobre los hijos cuidadosamente protegidos, mientras otros hijos eran acosados sin tregua por las cámaras hasta el agotamiento? ¿Quién asumía el costo cuando una mujer como Yuridia confesaba haber atravesado una crisis emocional devastadora tras años de embestidas mediáticas constantes? Hoy vas a asomarte a tres grietas profundas en ese imperio aparentemente sólido. La primera, aquel vuelo de 1997 que transformó una acusación legal en pura leyenda urbana. La segunda, la demanda por $180 millones con la que Gloria Trevi trasladó la guerra hasta los tribunales de Estados Unidos, lejos del alcance del poder local. Y la tercera, las voces de mujeres que un día se negaron a seguir aceptando que la humillación pudiera disfrazarse de entretenimiento ligero. Porque lo que vas a conocer no es simplemente la biografía de una periodista célebre y exitosa. Es la historia de una ventana que durante años exhibió la desgracia de todos los demás, hasta que llegó el día en que comenzó a devolver, sin piedad, el reflejo de su propio monstruo interior. Todo arrancó mucho antes de que apareciera ese helicóptero en el cielo de la capital. Antes de los abogados recorriendo a paso veloz los pasillos de TV Azteca, antes de que una mujer sentada frente a una cámara tuviera el poder casi divino de decidir qué artista era digno de compasión y cuál merecía ser despedazado ante los ojos del público. Todo empezó en otra televisora, bajo el peso de otra sombra, en un México donde la pantalla no se limitaba a entretener a las familias. También dictaba sentencias inapelables sobre quien tenía derecho a existir y quien estaba condenado a desaparecer del mapa para siempre. Patti Chapoy no llegó al mundo siendo la patrona, se fue convirtiendo en ella, paso a paso,
lección tras lección. Durante años recorrió los pasillos de Televisa, ese coloso de mármol frío, de luces calculadas y puertas que se cerraban con autoridad sin necesidad de explicaciones, un lugar donde una carrera podía nacer con una simple llamada telefónica o extinguirse con una orden tajante pronunciada desde una oficina alfombrada en el último piso. Fue allí donde aprendió el primer idioma del poder, y no se trataba del idioma de las entrevistas ni del lenguaje de las cámaras encendidas. Era el idioma verdadero, el subterráneo, el que no se enseña en ninguna escuela, el de los silencios cargados de significado, el de los favores que se cobran tarde o temprano con intereses, el de los nombres que jamás se pronuncian en voz alta, el de las historias que se guardan en un cajón cerrado con llave hasta que llega el momento conveniente para soltarlas. Trabajó cerca de Raúl Velasco, aquel hombre que durante décadas parecía sostener entre sus manos el bautizo público de los artistas mexicanos, el sello que los hacía reales. Siempre en domingo, no era únicamente un programa de variedades para entretener los fines de semana. Era una verdadera aduana de la fama, un punto de control obligatorio por el que había que pasar. Si lograbas cruzar por ahí, existías ante el país entero, te volvías parte de la conversación nacional. Si no conseguías ese paso, podías poseer la mejor voz del mundo y aún así permanecer extraviado en la orilla, invisible para todos, condenado al anonimato. Patty observaba cada detalle con atención, aprendía sin descanso de todo lo que veía, callaba en el momento preciso cuando convenía callar. Veía con atención cómo una sonrisa bien colocada podía abrir puertas que parecían selladas, como una pregunta lanzada con intención precisa podía aniquilar trayectorias enteras en segundos, como un comentario disfrazado de inocencia podía perseguir a una persona durante años como una sombra inseparable que no la abandonaba ni de noche. Detente y piénsalo un momento. Una mujer joven, lúcida, disciplinada, insertada en el corazón mismo de una maquinaria donde casi todos los cargos importantes estaban ocupados por hombres, donde tocaba resistir cada día, adaptarse a un entorno hostil y descifrar las reglas sin que nadie se tomara la molestia de explicarlas en voz alta. Patty todavía no era la que señalaba con el dedo desde la silla del juicio. Era la que observaba desde dentro con paciencia, la que había comprendido que en la televisión no triunfa quien tiene la razón de su lado, sino quien logra controlar el relato que llega al público. Y durante mucho tiempo creyó, con absoluta sinceridad, que ese lugar también le pertenecía a ella por derecho propio. Creyó que su esfuerzo sostenido a lo largo de los años, su lealtad probada en cada situación, sus años de entrega incondicional, su profundo conocimiento del mundo del espectáculo le garantizarían un asiento permanente en la mesa de los grandes, un lugar que nadie podría quitarle. Pero en los imperios nadie resulta indispensable, por más valioso que se crea. Esa fue la primera lección cruel que le tocó digerir en carne propia. Según ella misma ha relatado en distintas entrevistas a lo largo del tiempo, un día la expulsión llegó tal como llegan las sentencias verdaderamente duras, sin música de fondo que la suavizara, sin aplausos de despedida, sin el menor gesto de respeto hacia su trayectoria. Emilio Azcárraga, el hombre que encarnaba el poder absoluto dentro de Televisa, le comunicó sin rodeos ni adornos que su ciclo había concluido definitivamente. Y de pronto, tras años de trabajo acumulado y de méritos sumados, Patty se encontró frente a un vacío total e inesperado, sin empleo, sin sueldo que llegara a fin de mes, sin horizonte claro a la vista. 3 golpes encadenados, uno tras otro, sin la menor tregua entre ellos. Guarda bien esta frase. La ventana también puede convertirse en jaula. Porque aquella herida no se limitó a dejarla afuera de Televisa, expulsada del paraíso que creía suyo. Le enseñó algo mucho más oscuro y profundo, una lección que la marcaría para siempre. Le mostró en carne propia lo que se siente cuando es otro quien decide tu destino con una sola palabra, cuando es otro quien controla tu nombre y tu reputación a su antojo, cuando es otro quien posee el poder de borrarte el futuro entero con una sola conversación de pocos minutos en una oficina. Y existen personas que, después de una humillación de ese calibre, salen a buscar paz interior y reconciliación. Otras, en cambio, salen a buscar justicia o venganza. Patty, según se desprende de su propia trayectoria posterior, buscó algo distinto a ambas cosas, algo más frío y calculado. Buscó no volver jamás a ocupar el lado vulnerable de la mesa, ese lado donde uno queda completamente a merced de las decisiones ajenas, sin poder ni defensa. Y entonces apareció en escena Ricardo Salinas Pliego con una propuesta.
TV Azteca nacía con hambre voraz de protagonismo. Necesitaba un rostro reconocible que la identificara. Necesitaba filo para competir. Necesitaba forjarse una identidad propia frente al gigante consolidado. Necesitaba a alguien que conociera de memoria las entrañas del monstruo rival, cada uno de sus secretos, debilidades y miserias ocultas. Y Patti Chapoy ofrecía algo todavía más valioso que la mera experiencia profesional acumulada. Cargaba con un resentimiento transformado en método de trabajo riguroso. Tenía memoria precisa de cada agravio. Llevaba consigo una lista invisible de todo cuanto había aprendido en la casa que acababa de echarla, sin contemplaciones ni gratitud. Así dio inicio la alianza que terminaría cambiando para siempre el rostro del espectáculo mexicano, no como un relato edificante de redención y segundas oportunidades, sino como una revancha minuciosamente disfrazada de periodismo de investigación. Ventaneando llegaría poco después, en 1996, presentándose ante el público como una ventana prometida y necesaria. Una ventana pensada para mirar aquello que los famosos se esforzaban tanto por esconder de la mirada pública. Sus divorcios silenciados, sus deudas impagables, sus enfermedades ocultas, sus hijos no reconocidos, sus tropiezos vergonzosos. Pero detrás de esa ventana se encontraba una mujer que ya conocía de primera mano el miedo helado a ser descartada de un día para otro, y quizá por esa razón profunda nunca volvió a conformarse con observar desde afuera el juego del poder. Quiso poseer la llave de todas las puertas. Quiso tener el archivo completo bajo su control absoluto. Quiso quedarse siempre con la última palabra en cada conversación. La herida de Televisa no llegó a destruirla como muchos esperaban. Al contrario, la endureció hasta volverla de otra materia más resistente. Y cuando una herida se transforma en poder, tarde o temprano alguien más termina sangrando por ella, pagando el precio. La herida de Televisa no se cerró el día en que Patti Chapoy cruzó la puerta de salida con las manos vacías. Justo ahí comenzó otra cosa muy distinta, algo más frío y considerablemente más peligroso. Porque una persona humillada puede retirarse en silencio a lamerse las heridas, puede llorar a solas su mala suerte, puede desaparecer del mapa sin dejar rastro, pero también puede extraer de su dolor la lección equivocada, la más oscura. Y según se desprende de la propia historia pública de Chapoy, ella aprendió una lección extremadamente simple y demoledora. En la televisión, quien no controla la imagen termina inevitablemente siendo controlado por ella, sin escapatoria posible. A mediados de los años 90, TV Azteca necesitaba una bomba que detonara con verdadera fuerza en el panorama. No bastaba con plantarle cara a Televisa a punta de telenovelas lacrimógenas, noticieros formales o concursos repletos de premios. Hacía falta algo más radical y disruptivo, una herida abierta en pleno centro del espectáculo mexicano. Hacía falta un programa capaz de entrar precisamente donde los artistas no querían que nadie pusiera un pie jamás. En sus casas privadas, en sus divorcios dolorosos, en sus pleitos guardados, en sus lágrimas íntimas, en sus secretos mejor enterrados. Y fue ahí donde reapareció la mujer que conocía las entrañas del enemigo como absolutamente nadie más en el medio. Patti Chapoy no aterrizó en TV Azteca como una novata sin oficio ni experiencia. Llegó como alguien que había presenciado desde adentro, con sus propios ojos atentos, la manera exacta en que se fabricaba el poder y se destruía a la gente. Sabía con precisión quirúrgica dónde dolía cada golpe asestado. Sabía qué pregunta exacta era capaz de descomponer una sonrisa ensayada frente a la cámara. Sabía que detrás de cada cantante celebrado, de cada actor admirado, de cada conductor de televisión se escondían deudas impagables, amantes ocultos en las sombras, contratos rotos, hijos no reconocidos públicamente, familias hechas pedazos por dentro. Y comprendió algo fundamental que terminaría cambiando para siempre la televisión mexicana. El público no solo deseaba admirar a sus ídolos desde la distancia, también ansiaba secretamente verlos caer desde lo alto, verlos sufrir como sufría la gente común. En 1996 nació oficialmente Ventaneando. El nombre parecía de lo más inocente y hogareño. Una ventana, algo doméstico, cotidiano, familiar, como asomarse un momento por simple curiosidad para ver qué sucede en la casa de enfrente. Pero esa ventana no tardó demasiado en dejar de ser una simple mirada inocente y casual. Se transformó en una cerradura forzada con violencia, en una lámpara potente apuntando directamente hacia la vergüenza ajena, en un tribunal improvisado sin juez imparcial,
sin defensa posible para el acusado y sin un derecho real a la réplica equilibrada. Al principio, muchos calificaron el programa de fresco y atrevido, de necesario incluso. Otros lo llamaron directamente valiente. Por fin alguien se animaba a decir en voz alta lo que antes permanecía oculto bajo 7 llaves. Por fin alguien rompía el pacto de silencio que protegía cómodamente a los artistas. Por fin alguien hacía temblar a quienes parecían absolutamente intocables. Pero conviene que guardes bien esta frase. La ventana también puede convertirse en jaula. Porque en el instante exacto en que una cámara descubre que el dolor genera audiencia y rating, comienza a necesitar dosis cada vez mayores de sufrimiento ajeno para seguir respirando y sobreviviendo. Y fue entonces cuando llegó el primer gran pecado de la historia. De acuerdo con versiones que circularon durante años en el medio, en aquellos comienzos de Ventaneando el programa habría echado mano de imágenes, fragmentos y materiales vinculados directamente a producciones que pertenecían a Televisa. Lo que parecía a primera vista una simple guerra de contenidos entre rivales terminó escalando hasta convertirse en una guerra legal en toda regla, con todas sus consecuencias. Televisa no estaba dispuesta a permitir, bajo ninguna circunstancia, que la naciente televisora utilizara su archivo, su historia y su músculo cultural acumulado durante décadas para alimentar al enemigo que la desafiaba abiertamente. La acusación creció en intensidad, la tensión subió varios grados peligrosos, y de un momento a otro lo que parecía una batalla impersonal entre dos empresas se convirtió en una amenaza directa y personal contra la mujer que se estaba consolidando rápidamente como el rostro más afilado de TV Azteca. 1997, Ciudad de México. La casa de Pati Chapoy ya había dejado de ser solamente una casa, un refugio. Se había convertido en un punto de vigilancia constante, en un sitio rodeado por el rumor persistente y angustiante de una orden de arresto inminente. Afuera, según narran los relatos periodísticos de la época, acechaba la posibilidad muy real de que la justicia tocara a su puerta en cualquier momento del día o de la noche. Adentro, reinaba la certeza inquietante de que una caída pública podía pulverizar en cuestión de minutos todo lo que apenas comenzaba a levantarse trabajosamente del suelo. Y entonces apareció el helicóptero en el cielo. No formaba parte de una escena de ficción cinematográfica. No era el fotograma de una película sobre persecuciones políticas en algún país lejano. Era el espectáculo mexicano mostrando su verdadera cara sin maquillaje ni filtros. Dinero en abundancia, abogados costosos, poder empresarial puro y una figura de la televisión transformada de repente en símbolo de resistencia heroica para algunos y de impunidad descarada para otros tantos. Ricardo Salinas Pliego, dueño y señor del nuevo imperio que la cobijaba bajo su ala, se convirtió en pieza central de aquella estampa memorable. El mensaje que transmitía la escena entera era brutal en su contundencia y claridad. Pati no iba a caer sola, abandonada a su suerte. Pati tenía detrás de ella toda una maquinaria poderosa dispuesta a sostenerla a cualquier costo. Detente un momento a pensarlo con calma. Una periodista acusada formalmente en medio de una guerra abierta entre dos televisoras gigantes, rescatada del peligro por la vía aérea como en una operación de película, rodeada de un verdadero ejército de abogados especializados, protegida por un grupo empresarial que había entendido perfectamente que su figura ya valía demasiado como para dejarla caer al vacío. Ahí nació algo mucho más grande y duradero que un simple programa de televisión vespertino. Ahí nació, en ese preciso instante, el mito de la intocable. Durante años posteriores, según ella misma llegó a relatar en diversas ocasiones, tuvo que moverse con extrema cautela por la ciudad, dormir en lugares distintos cada noche para despistar a quienes la buscaban, vivir bajo el temor constante y agotador de ser detenida en cualquier esquina sin previo aviso. Pero el miedo, lejos de doblegarla, no la volvió más prudente ni más humilde, la volvió considerablemente más dura. Cada amparo conseguido a tiempo, cada maniobra legal exitosa, cada día transcurrido sin pisar una celda fría, parecía confirmar una idea venenosa que se le iba metiendo lentamente en la sangre. Si el escándalo se sobrevive, entonces se convierte en combustible para seguir. Si la persecución hace subir el rating de manera notable, entonces la persecución también puede venderse como producto rentable. El helicóptero no solamente la salvó de una caída segura y definitiva. Le enseñó una lección más profunda, que el poder era capaz de torcer el destino a su antojo cuando se tenían los recursos suficientes. Y cuando alguien aprende esa lección demasiado pronto en la vida, antes de tiempo,
deja de mirar a los demás como personas de carne y hueso con sentimientos. Empieza a verlos, fríamente, como simple material de trabajo. Ese fue el verdadero secreto detrás de todo. No una cinta comprometedora oculta en algún cajón secreto, no una cuenta bancaria escondida en el extranjero, no una confesión íntima susurrada al oído en la oscuridad. El secreto consistió en descubrir, con asombro, que la vergüenza ajena podía convertirse en un negocio enormemente rentable, que a la ley se le podía hacer frente con suficientes abogados y dinero, y que una ventana, si reunía la audiencia necesaria, podía funcionar exactamente igual que una guillotina implacable. Desde ese instante revelador, Ventaneando dejó de ser únicamente un programa de espectáculos. Se convirtió en una advertencia permanente y silenciosa para todos los que aparecían en pantalla. La ventana que Patti Chapoy abrió para escudriñar la vida privada de los demás tenía una regla secreta, una cláusula no escrita pero férrea e inquebrantable. Entraba sin permiso a todas las casas excepto, naturalmente, a la suya propia. Tocaba todos los apellidos del medio menos, por supuesto, el suyo. Exigía explicaciones públicas, lágrimas frente a la cámara, entrevistas inmediatas y obligatorias, disculpas humillantes ante el país. Pero en cuanto el escándalo empezaba a caminar peligrosamente hacia su propia puerta, la cortina se cerraba de golpe, sin previo aviso ni explicación. Ahí aparece la contradicción más brutal y reveladora de toda esta historia. Durante años, Ventaneando convirtió la vida familiar íntima de los famosos en material de sobremesa, en tema ligero para comentar entre cucharadas de comida en cada hogar mexicano. Un divorcio no era simplemente un divorcio doloroso entre dos personas. Era una serie completa de capítulos con suspenso incluido y continuará. Una deuda no era solamente una deuda económica. Era una sentencia moral dictada sin juicio desde el foro. Un hijo sufriendo no era apenas un hijo que sufría en privado. Era una oportunidad de oro para enviar cámaras a su puerta, perseguir declaraciones por la calle, aguardar pacientemente una frase quebrada, una lágrima que rodara por la mejilla, una reacción que pudiera explotarse al máximo. Y mientras todo eso ocurría sin piedad con los demás, la familia de la patrona permanecía resguardada cómodamente dentro de una vitrina blindada, intocada por completo por el fuego que consumía a otros. Patti Chapoy se casó con Álvaro Dávila en 1977, en otra época de su vida. Él provenía originalmente del mundo artístico, pero con el paso del tiempo se desplazó hacia otro territorio igualmente complejo donde también se juega fuerte con el poder, el dinero, los silencios estratégicos y las lealtades cambiantes, el fútbol mexicano profesional. Durante años, Dávila ocupó cargos de verdadera relevancia e influencia. Primero estuvo ligado a Monarcas Morelia, después llegó al poderoso Cruz Azul. No era, en absoluto, un hombre cualquiera moviéndose discretamente en las sombras del deporte. Era el esposo de una de las mujeres más temidas de toda la televisión mexicana, y al mismo tiempo un personaje que transitaba entre oficinas deportivas, directivos influyentes, decisiones que movían millones de pesos y versiones incómodas que rondaban su nombre. De aquel matrimonio nacieron dos hijos, Rodrigo y Pablo. Rodrigo Dávila alcanzó cierta fama propia como vocalista de Motel, una banda que dejó su huella reconocible en los años 2000 con canciones de amor melancólico, guitarras suaves y una imagen pulcra y cuidada, muy distinta del ruido venenoso que reinaba en los foros del espectáculo donde trabajaba su madre. Pablo Dávila escogió otro camino diferente, uno más silencioso y reservado, ubicado discretamente detrás de las cámaras, entre la fotografía artística, el video, el arte visual y proyectos alejados deliberadamente del escándalo cotidiano. Dos hijos, dos mundos completamente diferentes, dos vidas que resultaron casi por entero intocables. Y aquí llega el detalle crucial que debes guardar con especial cuidado. Mientras otros hijos de artistas crecían bajo el asedio constante de las cámaras, las preguntas agresivas y los titulares crueles que no perdonaban, los hijos de Patti Chapoy fueron tratados como si pertenecieran a una categoría aparte, a una clase social protegida e inmune. No porque la prensa mexicana hubiera descubierto de repente el valor de la compasión y el respeto, no porque el espectáculo hubiera aprendido de pronto a respetar ciertos límites éticos, sino porque el apellido Dávila Chapoy proyectaba una sombra demasiado larga y francamente amenazante sobre quien osara tocarlo. Nadie quería provocar a la mujer que durante décadas había demostrado, una y otra vez sin fallar,
que podía transformar una tarde cualquiera de televisión en una condena pública irreversible y demoledora. Detente y piénsalo un momento con detenimiento. La mujer que hablaba de las familias ajenas con voz de juez implacable y severo protegía a la suya con un silencio absoluto de reina intocable. Rodrigo podía casarse tranquilamente, tener hijos, edificar su carrera musical sin sobresaltos ni acoso mediático. Pablo podía vivir con discreción total, formar su familia en paz, viajar, crear, trabajar lejos de todo el ruido ensordecedor. Y eso, en sí mismo, considerado de manera aislada, no tendría absolutamente nada de reprochable ni de criticable. Toda familia merece legítimamente su privacidad. Todo hijo merece crecer sin ser devorado por el oficio público de sus padres. El problema nunca fue, en el fondo, que Patty protegiera con celo a los suyos. Un club gigantesco con una afición millonaria, una afición herida y resentida durante 23 largos años de fracasos, una institución acostumbrada dolorosamente a perder finales como si arrastrara consigo una maldición ancestral imposible de romper. Bajo su gestión al frente, Cruz Azul logró por fin conquistar la anhelada 9ª estrella, aquel campeonato que durante tanto tiempo había parecido completamente imposible de alcanzar. Pero la gloria, tan esperada, duró apenas un suspiro fugaz. En febrero de 2022, Dávila abandonó el club de manera abrupta e inesperada, oficialmente por motivos personales según el comunicado. Sin embargo, alrededor de esa salida repentina empezaron a circular versiones encontradas, críticas duras, lecturas deportivas diversas y señalamientos sobre conflictos internos, intereses cruzados y decisiones administrativas que no terminaron de convencer a varios analistas reconocidos del medio. David Faitelson fue una de las voces más sonoras que lanzó frases duras y directas sobre el entorno enrarecido de Cruz Azul. Otros medios y comunicadores hablaron abiertamente de tensiones acumuladas, de manejos incómodos y poco claros, de una institución repleta de grietas internas profundas. Nada de aquello debe presentarse, por supuesto, como una sentencia judicial firme y comprobada, pero sí como lo que efectivamente fue en el espacio público y mediático. Una auténtica tormenta de proporciones considerables. Y ahí muchos espectadores atentos esperaban que se aplicara la misma receta de siempre, la conocida, cámaras desplegadas en el lugar, preguntas incisivas y sin filtro, panelistas indignados gesticulando, cronologías detalladas de los hechos, sospechas cuidadosamente alimentadas, frases venenosas lanzadas al aire sin contemplación. Esa maquinaria implacable que ventaneando sabía operar como absolutamente nadie cuando el apellido en cuestión pertenecía a un completo extraño. Pero con Álvaro Dávila el tono resultó notablemente distinto, más breve en su tratamiento, más defensivo en su enfoque, más controlado en cada palabra, como si de repente la ventana tuviera un dueño con derecho a cancelar la voluntad. Ese contraste evidente lo cambia absolutamente todo en la lectura de la historia. Porque la verdadera herencia abandonada en este relato no es una fortuna escondida en algún rincón oscuro ni una casa familiar de altos muros protectores. Es la ética profesional. Es la coherencia entre el discurso y los actos. Es la capacidad, tan difícil, de aplicar a los propios el mismo rigor implacable que se les exige sin piedad a todos los demás. Patti Chapoy edificó pacientemente un imperio entero a base de señalar y exhibir las contradicciones de los famosos de medio, pero su propia casa terminó exhibiendo, irónicamente, la contradicción más profunda y reveladora de todas. Defender a la familia propia no constituye, en sí mismo, ningún pecado condenable. Pero destruir sistemáticamente familias ajenas mientras se blinda la propia con muros impenetrables, eso ya es otra cosa muy distinta y considerablemente más grave. Y esa doble moral evidente no iba a quedarse encerrada de manera indefinida entre las cuatro paredes seguras del hogar familiar. Pronto, muy pronto, llegaría a un tribunal mucho más grande e implacable, acompañada de una cifra imposible de ignorar o minimizar: $180 millones. La doble moral podía esconderse cómodamente dentro de una casa cerrada, podía disfrazarse hábilmente de privacidad legítima y respetable, podía blindar eficazmente a un esposo, a dos hijos, a un apellido completo. Pero existen ciertas guerras que no se libran en el estudio iluminado de una televisora, ni alrededor de la mesa donde se sientan cómodamente los conductores a opinar. Existen guerras que llegan con sellos judiciales oficiales, con expedientes voluminosos y pesados,
con abogados profesionales que no se dejan impresionar en lo más mínimo por una sonrisa estudiada frente a la cámara. Y entonces apareció en el panorama Gloria Trevi. No apareció como la artista perseguida sin tregua por los micrófonos hostiles. No apareció como la mujer reducida durante años a un puñado de titulares amarillistas, escándalos repetidos y un pasado judicial cargado y doloroso. Apareció, esta vez, como alguien que tomó la firme decisión de trasladar su dolor acumulado a otro terreno por completo distinto y desconocido para el imperio. El terreno donde las palabras dejan de ser simple chisme de pasillo y se convierten en una demanda formal con consecuencias. El terreno donde una frase repetida hasta el cansancio en televisión puede tener finalmente un precio concreto y medible, un precio verdaderamente brutal. $180 millones. Detente y piénsalo un momento con seriedad. 180 millones. No una simple disculpa pública leída deprisa, no una entrevista incómoda concedida a regañadientes, no un pleito menor de camerino que se olvida convenientemente al día siguiente. Una cifra astronómica capaz de hacer temblar los cimientos mismos de una empresa entera y poderosa. Una cifra que sonaba como una sentencia moral contundente pronunciada contra décadas enteras de exposición no deseada, de ataques sistemáticos y planificados, de campañas orquestadas con intención, de esa maquinaria aceitada que había aprendido a transformar la reputación ajena en puro combustible para sus motores hambrientos. Según consta detalladamente en documentos judiciales y reportes serios de prensa, en abril de 2009 Gloria Trevi presentó formalmente una demanda en Estados Unidos contra TV Azteca, contra Azteca Holdings y contra Patti Chapoy de manera personal. La acusación sostenía con firmeza que había existido una campaña deliberada y planificada de desprestigio, una ofensiva mediática cuidadosamente organizada con el objetivo claro de dañar su carrera profesional, su nombre y su capacidad misma de trabajar dignamente en su oficio. La demanda afirmaba, además, que detrás de aquella guerra prolongada no solo había opinión periodística legítima y protegida, sino también intereses empresariales concretos en juego, contratos rechazados en su momento y un poder herido en su orgullo. Y aquí está el punto exacto que lo cambia todo en la balanza. Gloria Trevi no estaba suplicando humildemente que la quisieran de nuevo. No estaba rogando que limpiaran benévolamente su imagen manchada en algún programa de espectáculos. Estaba declarando con firmeza ante una corte de justicia formal que su vida profesional había sido golpeada sin tregua durante años enteros por una narrativa repetida hasta el agotamiento total. Una narrativa persistente que la seguía persiguiendo incluso después de haber recuperado finalmente su libertad y de intentar reconstruir su carrera desde los escombros. La ventana también puede convertirse en jaula. Porque cuando una pantalla repite obsesivamente una misma versión de los hechos demasiadas veces, el público termina perdiendo por completo la capacidad de distinguir entre información objetiva, condena moral y castigo público. Lo que comenzó siendo simple cobertura informativa puede transformarse peligrosamente en una marca indeleble. Y una marca negativa es capaz de perseguir a una artista con mucha más persistencia y eficacia que cualquier sentencia judicial firme. Le cierra puertas importantes, le espanta a los patrocinadores generosos, le complica las giras planeadas, le ensucia los contratos lucrativos, la obliga a cantar no solo frente al público presente, sino también contra la sombra pesada que otros construyeron deliberadamente sobre su nombre sin su permiso. Del otro lado de la balanza estaba TV Azteca con todo su poder, estaba Patti Chapoy con su prestigio, estaba un aparato legal enorme, costoso y bien aceitado, entrenado a la perfección para resistir cualquier embate prolongado. Años de recursos económicos prácticamente ilimitados, años de disputas técnicas sobre jurisdicciones competentes, años peleando no solo el fondo mismo de la demanda presentada, sino incluso el lugar geográfico donde debía ser escuchada legalmente. El caso completo se convirtió, con el tiempo, en un campo de batalla silencioso y desgastante. No había luces de foro encendidas iluminando la escena, no había aplausos del público, no había panelistas interrumpiéndose ruidosamente unos a otros. Había, en cambio, abogados meticulosos, fechas señaladas en el calendario, mociones presentadas con técnica, apelaciones interpuestas estratégicamente, expedientes que crecían sin parar en grosor. Y la guerra, lejos de resolverse rápido, se prolongó indefinidamente. 8 años completos solamente para empujar la pesada puerta de una corte y lograr que el asunto finalmente avanzara. 8 años enteros para que la pregunta central del caso siguiera viva y latiendo con fuerza.
¿Puede una televisora mexicana ser llamada legalmente a responder en Estados Unidos por el daño que una artista asegura con pruebas haber sufrido en su carrera internacional? Esa era precisamente la grieta peligrosa. Y por esa grieta abierta se colaba algo mucho más grande e importante que la propia Gloria Trevi como individuo. Se colaba la pregunta de fondo sobre todo un modelo de negocio establecido. Porque si una sola víctima lograba ponerle un precio concreto al desprestigio sufrido, entonces el imperio entero dejaba automáticamente de ser intocable de la noche a la mañana. Guarda bien esta frase reveladora. El dinero que nace del escándalo puede terminar muriendo en los tribunales. Durante años, Ventaneando había funcionado impunemente como una sala de juicio sin martillo de juez ni reglas. Pero ahora el juicio estaba afuera, en otro país soberano, y esta vez crucial la patrona no tenía el control del guión ni de la narrativa. No podía cortar oportunamente a comerciales en el momento incómodo. No podía cambiar hábilmente de tema cuando la conversación se ponía espinosa. No podía mirar directamente a la cámara y convertir todo el caso en una ironía ligera para diluirlo entre risas. Había una cifra concreta y enorme sobre la mesa. Había una acusación formal con respaldo legal sólido. Había una mujer decidida diciendo basta con firmeza inquebrantable. Y quizá eso fue precisamente lo más peligroso de todo para el imperio establecido. No la cantidad astronómica de dinero en juego, no la calidad indudable de los abogados contratados, no el grosor impresionante del expediente acumulado, sino el precedente emocional que se sembraba en el público. La idea poderosa de que alguien que había sido convertido cruelmente en espectáculo podía levantarse del suelo, cruzar la frontera internacional y devolver el golpe recibido usando el único lenguaje que el poder sí comprende perfectamente sin necesidad de traducción, el lenguaje universal del dinero. Pero mientras esa guerra legal ardía lentamente en los tribunales lejanos, la maquinaria local no se detuvo ni un solo instante. La ventana siguió abierta de par en par, voraz, y detrás de ella venía ya otra voz nueva, más joven, más herida, más cansada y desgastada. Una voz que ya no hablaría únicamente de reputación profesional dañada, sino de daño psicológico real, de humillación pública sostenida y de violencia mediática en toda su crudeza descarnada. Si la guerra prolongada de Gloria Trevi reveló al país cuánto podía llegar a costar realmente una reputación destruida, lo que ocurrió después dejó al descubierto algo todavía peor y más doloroso. El imperio no se detuvo a reflexionar, no miró hacia atrás con el menor arrepentimiento, no bajó la voz ni un solo decibel. Siguió funcionando mecánicamente como funcionan las máquinas frías que ya no reconocen rostros humanos individuales, solo combustible que consumir. Y el combustible, en este caso concreto, era el dolor genuino de las personas reales. Durante años, Ventaneando había aprendido y perfeccionado hasta el detalle una fórmula sumamente peligrosa y adictiva. Una sola lágrima genuina generaba audiencia inmediata. Una crisis familiar dolorosa generaba audiencia segura. Un cuerpo señalado y juzgado públicamente generaba audiencia abundante. Una mujer acorralada sin salida generaba audiencia récord. Y cuando una fórmula probada produce dinero contante y sonante de manera confiable, la televisión comercial rara vez se detiene un momento a preguntarse si también está produciendo, al mismo tiempo, ruinas humanas irreparables a su paso indiferente. Entonces apareció Yuridia en el escenario. No llegó, en absoluto, como una enemiga declarada del programa. Apareció simplemente como una joven recién salida del mundo competitivo de la música, dueña de una voz verdaderamente descomunal y poderosa, con una carrera incipiente que apenas estaba intentando sostenerse trabajosamente en pie entre escenarios exigentes, contratos, giras agotadoras y una fama repentina que le había llegado demasiado rápido como para procesarla con la calma necesaria. Pero para cierta clase específica de televisión, a un artista no le bastaba simplemente con cantar bien y conmover. También tenía la obligación tácita de obedecer las reglas no escritas del juego. Tenía que sonreír amablemente cuando se le indicaba. Tenía que conceder entrevistas cada vez que se la solicitaran sin importar las circunstancias. Tenía que aceptar sin chistar ni protestar que su cuerpo, su carácter, su silencio e incluso su familia entera se convirtieran en materia de conversación pública para el consumo masivo de millones de espectadores anónimos. Y cuando Yuridia se negó con dignidad a entrar en ese juego perverso y degradante, la ventana se volvió cuchillo afilado. Durante años, según informes públicos debidamente documentados, su apariencia física fue tema recurrente y constante de comentarios en televisión nacional.
No una sola vez por accidente. No como una frase aislada que se escapa por torpeza en un mal momento sin pensar. Una y otra vez, de manera sostenida y deliberada en el tiempo. Su cuerpo convertido en objeto fácil de burla. Su legítima distancia con la prensa intrusiva interpretada y vendida maliciosamente como soberbia y altanería. Su necesaria y sana necesidad de protegerse emocionalmente retratada cruelmente como un defecto de carácter. Y ahí reside, exactamente, el verdadero veneno de todo el asunto. Porque la humillación repetida frente a millones de personas no se queda jamás encerrada dentro de los límites físicos del foro de televisión. Sale a la calle con el espectador, se mete en las casas comunes, llega a los teléfonos de toda la gente, persigue sin descanso a la familia entera de la víctima señalada. Guarda esta frase fundamental. La ventana también puede convertirse en jaula. Yuridia habló, tiempo después con valentía, de una crisis emocional profunda que la marcó dolorosamente. Habló abiertamente de daño psicológico severo y real. Habló de una persecución mediática que no solo la alcanzó a ella directamente, sino también a todo su entorno cercano y querido. Su familia fue arrastrada injustamente al ruido sin haberlo pedido jamás. Su casa, su vida privada protegida, sus seres más queridos e inocentes. Todo terminó siendo alcanzado tarde o temprano por esa ola destructiva que comenzaba inocentemente en un foro de televisión y se multiplicaba afuera de manera por completo incontrolable. Como si una simple cámara tuviera el extraño poder de autorizar a miles de desconocidos a lastimar gratuitamente a una persona real que ni siquiera conocían en lo personal. Detente y piénsalo un momento con empatía. Una cantante talentosa sube al escenario para hacer simplemente lo que sabe hacer mejor que nadie: cantar y emocionar. Baja del escenario aplaudido y se ve obligada, absurdamente, a defender su derecho elemental y humano a existir sin ser reducida cruelmente a la forma de su cuerpo. En 2023, la vieja historia volvió a explotar con fuerza renovada e inesperada. Patti Chapoy habló nuevamente del caso en una entrevista concedida, y las viejas heridas mal cerradas se abrieron de nuevo en canal. Las redes sociales respondieron esta vez con una intensidad inusitada y abrumadora. El nombre de Yuridia se transformó rápidamente en bandera de toda una causa colectiva. Ya no se trataba solamente de una artista individual quejándose de la prensa que la maltrató durante años. Era una generación entera y nueva alzando la voz unida para decir basta de una vez. Basta ya de llamarle crítica constructiva a lo que en realidad es pura crueldad gratuita. Basta de vender la humillación ajena empaquetada convenientemente como entretenimiento familiar. Basta de creer ingenuamente que una mujer famosa pierde automáticamente, por serlo, el derecho fundamental a ser tratada como un ser humano digno. Entonces intervino formalmente el CONAPRED, y ahí el golpe recibido fue de naturaleza por completo distinta. Ya no se trataba únicamente de opinión pública indignada y ruidosa, ya no era solamente enojo desbordándose libremente en lo digital. Era una institución oficial del Estado señalando con todas sus letras la existencia de violencia mediática y violencia digital concretas. Era el lenguaje formal y serio de las instituciones entrando finalmente en un terreno donde antes solo había habido burla fácil, panelistas sueltos opinando y frases lanzadas despreocupadamente entre risas cómplices. Patti Chapoy ofreció, ante la presión, una disculpa pública. Pero incluso esa disculpa tardía sonó, para muchos observadores atentos, más como una puerta cerrándose a la fuerza por presión externa que como una conciencia abriéndose de verdad al arrepentimiento sincero. Porque el problema de fondo nunca fue una frase puntual y desafortunada. El problema real era el sistema completo que la producía cómodamente. Y el sistema enfermo volvió a manifestarse poco después con el caso de Daniela Spanik. Una historia familiar dolorosa y complicada, una separación difícil entre adultos, una menor de edad inocente atrapada en medio de un conflicto privado. Según versiones de prensa, existía una restricción judicial vigente destinada específicamente a proteger la información y las imágenes relacionadas con esa delicada situación familiar. Pero la maquinaria insaciable volvió a empujar peligrosamente los límites una vez más. Otra vez la pregunta de fondo era exactamente la misma de siempre. ¿Hasta dónde puede llegar realmente una televisora cuando se convence a sí misma de que su preciada audiencia vale más que el daño humano que provoca a su paso? El 17 de marzo de 2023, la respuesta esperada llegó como una sombra surgida directamente del pasado. Una orden de arresto formal por 36 horas dictada contra Patti Chapoy, Daniel Bisogno,
Pedro Sola y Ricardo Manjarres. 36 horas completas. No una metáfora literaria. No un simple regaño verbal sin consecuencias. Una amenaza concreta y real de encierro tras las rejas frías. La escena entera parecía repetirse calcada desde 1997, casi idéntica, pero esta vez sin un helicóptero surcando dramáticamente el cielo. Otra vez los abogados corriendo presurosos. Otra vez los amparos presentados a toda prisa. Otra vez el viejo discurso de la libertad de expresión colocado convenientemente como escudo protector. Y sí, la justicia federal terminó frenando finalmente aquella orden de arresto. Pero algo importante ya se había quebrado por dentro de manera irreversible. Porque cuando necesitas amparos legales urgentes para poder seguir hablando del dolor ajeno, quizá el problema ya no sea, en absoluto, la censura que dices que te amenaza. Quizá el problema verdadero sea la conciencia que te incomoda en silencio. Y mientras la vieja maquinaria luchaba desesperadamente por defenderse de los embates legales, afuera el público común comenzaba a transformarse de manera lenta pero irreversible. Ya no todos aplaudían ciegamente la crueldad como antes, ya no todos confundían el escándalo con la verdad. La misma ventana que durante años había exhibido sin piedad a otros empezaba lentamente a reflejar, con ironía, a quienes la manejaban impunemente desde adentro. Llegamos ahora al momento más silencioso y triste en la vida de cualquier imperio que se desmorona. No el día estruendoso en que se desploma todo con ruido espectacular, no la jornada en que las cámaras lo abandonan de golpe y para siempre, sino ese instante mucho más cruel y prolongado en el tiempo en que el imperio sigue de pie aparentemente, sigue respirando con dificultad, sigue apareciendo cada tarde puntualmente en la pantalla. Pero todos a su alrededor empiezan a notar con claridad que el miedo que antes inspiraba ya no funciona en absoluto de la misma manera de antes. Patti Chapoy no desapareció de un día para otro de manera repentina. No hubo una puerta cerrándose para siempre con un portazo definitivo y final, ni un comunicado solemne leído con dramatismo, ni una despedida emotiva con ramos de flores depositados sobre una mesa de cristal. Lo suyo ha sido, más bien, un proceso lento y gradual, más incómodo de observar, más parecido a contemplar cómo una vieja estatua imponente empieza a llenarse de grietas finas y delatoras mientras todavía pretende, con terca dignidad, ser de mármol macizo e indestructible. Durante casi 3 décadas completas, Ventaneando fue una auténtica silla de poder absoluto. Desde ahí se hablaba con autoridad incuestionable, se acusaba sin pruebas concretas, se insinuaba con malicia calculada, se reía abiertamente de los demás, se condenaba sin juicio previo ni defensa. Los artistas del medio sabían perfectamente que una sola mala tarde frente a ese foro temido podía perseguirlos durante años enteros como una mancha indeleble imposible de borrar. Pero el mundo entero cambió alrededor. Y cambió sin tomarse siquiera la molestia de pedirle permiso o aviso a la patrona acostumbrada al control. Primero llegaron arrolladoras las redes sociales con su fuerza democratizadora, después los canales propios de cada figura pública, después los podcasts personales, después las transmisiones en vivo sin intermediarios donde los artistas ya no tenían que esperar pacientemente a que un conductor ajeno interpretara y deformara convenientemente su versión de los hechos. Podían hablar directamente y sin filtros con su propio público, podían mostrar documentos que respaldaran su verdad personal, podían desmentir rumores infundados en cuestión de minutos, podían exhibir públicamente a quienes durante tantos años los habían exhibido a ellos sin piedad. Detente y piénsalo un momento con perspectiva. Durante años, Patti tuvo una ventana privilegiada y exclusiva sobre la vida privada de los demás. Y de pronto, casi sin aviso, millones de teléfonos en manos de la gente se convirtieron en otras tantas ventanas apuntando directamente hacia ella. La ventana también puede convertirse en jaula. Ahí, justo ahí, comenzó la caída lenta y silenciosa, no porque el programa dejara de existir o de transmitirse en su horario, sino porque el pacto emocional implícito con el público empezó a romperse en silencio, sin escándalos. Lo que antes se consumía masivamente como un chisme inofensivo y entretenido, ahora muchos lo miraban con otros ojos, como violencia pura y dura ejercida. Lo que antes parecía simple picardía y atrevimiento gracioso, ahora sonaba abiertamente a humillación cruel. Lo que antes se celebraba como genuina valentía periodística, empezó a parecer simplemente una maquinaria vieja y oxidada, demasiado acostumbrada a golpear siempre hacia abajo, hacia los más vulnerables e indefensos del medio.
Y mientras afuera el público se transformaba aceleradamente, adentro de la empresa también se iban acumulando peligrosamente las sombras. Según diversas estimaciones de distintos medios especializados, Patti Chapoy habría amasado a lo largo de su carrera una fortuna verdaderamente millonaria y percibido un salario considerable y envidiable dentro de TV Azteca. Pero el dinero abundante no siempre compra la tranquilidad anhelada. A veces solo compra abogados más caros y especializados, silencios más prolongados y costosos, y una oficina lujosa donde cada llamada telefónica que entra puede sonar inquietantemente como una amenaza latente. La guerra legal con Gloria Trevi continuaba flotando como una nube oscura y persistente sobre el horizonte despejado. El caso doloroso de Yuridia había abierto una herida pública profunda que ya no podía cerrarse fácilmente con una disculpa rápida y protocolaria. El expediente delicado de Daniela Spanik había recordado a todos, con crudeza, que la justicia podía volver a tocar la puerta firmemente en cualquier momento inesperado. 36 horas de arresto decretadas. Aunque la orden fuera frenada después por la vía legal a tiempo, el mensaje contundente ya quedó sembrado en la memoria colectiva de todos. La intocable de antaño ya no parecía, ante los ojos del público, tan intocable como solía. Y luego estaba, por supuesto, la familia, ese refugio sagrado que durante años se había mantenido cuidadosamente lejos del fuego que consumía a otros. Álvaro Dávila salió finalmente de Cruz Azul en 2022 envuelto en versiones incómodas y contradictorias, críticas deportivas duras y preguntas legítimas que, curiosamente, nunca recibieron el mismo tratamiento feroz e implacable que si padecieron tantos otros personajes ajenos del espectáculo. La casa blindada e impenetrable también tenía sus propias grietas profundas, solo que esta vez ya nadie alrededor podía fingir convincentemente que no las veía con claridad. El helicóptero simbólico de 1997 todavía sobrevuela esta historia entera como un fantasma persistente que se niega tercamente a marcharse. Aquella vez lejana, según las versiones públicas conocidas, el poder acumulado logró elevarla literalmente por encima del peligro inminente que la acechaba. Pero ahora, en cambio, el peligro real ya no está en la calle esperando con una orden de arresto en la mano. Está, más bien, instalado en la memoria colectiva del país. Está presente en cada video viejo rescatado de los archivos polvorientos, en cada frase cruel repetida hasta el cansancio, en cada víctima silenciada que finalmente toma la valiente decisión de hablar, en cada espectador despierto que ya no se ríe cómodamente donde antes soltaba la carcajada fácil. Esa es, en el fondo, la verdadera caída de un imperio mediático construido sobre el dolor. No perderlo todo de un día para otro de manera espectacular y visible, sino conservar tercamente el foro, la silla y las luces encendidas mientras afuera, poco a poco y en silencio, el mundo entero deja de temerle como antes. Porque no existe ningún helicóptero, por potente que sea, capaz de levantar a alguien por encima de su propia historia acumulada y de sus actos pasados. Al final del recorrido, toda ventana termina enfrentándose, tarde o temprano sin excepción, a su propio reflejo devuelto. Durante años incontables, Patti Chapoy se sentó cómodamente frente a las cámaras encendidas, como si el mundo entero del espectáculo mexicano completo tuviera que pasar obligatoriamente por sus manos expertas antes de llegar limpio al público. Nombres propios expuestos, divorcios escandalosos detallados, lágrimas auténticas capturadas, pleitos enconados narrados, enfermedades íntimas reveladas, hijos vulnerables señalados, herencias disputadas comentadas, humillaciones varias transmitidas. Todo entraba sin excepción ni filtro por esa ventana voraz. Todo podía convertirse fácilmente en tema del día siguiente. Todo podía transformarse rentablemente en negocio lucrativo. Pero hay algo, una sola cosa, que ningún imperio logra controlar realmente para siempre, por más poder absoluto que llegue a acumular en su apogeo, la memoria persistente de la gente. Hoy, cuando finalmente se mira con perspectiva hacia atrás, las cifras frías pesan como verdaderas piedras sobre la balanza de la justicia. Casi 3 décadas completas e ininterrumpidas de ventaneando al aire. Una demanda formal por $180 millones interpuesta por Gloria Trevi contra TV Azteca, Azteca Holdings y Patti Chapoy de manera personal, según consta detalladamente en documentos judiciales. Una disculpa pública dirigida a Yuridia después de que el CONAPRED señalara oficialmente la existencia de violencia mediática y digital. Una orden de arresto de 36 horas dictada formalmente en 2023 contra varios integrantes del programa,
frenada después oportunamente por la vía legal. Un helicóptero de 1997 convertido con los años en mito fundacional. Una fortuna estimada por los medios en varios millones. Y detrás de cada número frío y contundente, una pregunta incómoda más punzante que la anterior. ¿Cuánto vale realmente una sola lágrima genuina cuando se transmite en horario nacional, ante millones de espectadores atentos? Detente y piénsalo un momento con honestidad. El problema verdadero nunca fue, en el fondo de todo, simplemente hablar de los famosos y sus vidas. El problema real fue convertir deliberadamente el dolor humano en mercancía de consumo masivo, la crisis personal íntima en espectáculo barato de entretenimiento, la humillación pública en rating que se traduce directamente en dinero contante. El problema fue llamarle crítica periodística legítima a lo que muchas veces sonó claramente, sin disimulo, como una sentencia condenatoria inapelable. Llamarle libertad de expresión protegida a lo que, para varias víctimas reales, se sintió en carne propia como una persecución implacable y sostenida. Llamarle inocente entretenimiento familiar a una maquinaria fría capaz de dejar heridas profundas y permanentes que no se alcanzan a ver nunca en la pantalla brillante. La ventana también puede convertirse en jaula. Y quizá la parte más dura y aleccionadora de toda esta historia larga es que la redención esperada no parece venir, en absoluto, desde el centro mismo del imperio establecido. No proviene jamás de la silla principal e iluminada del foro. No surge de los comunicados medidos al milímetro por asesores ni de los amparos presentados a última hora desesperada. Viene, en cambio, desde afuera, desde las voces antes silenciadas que un día fueron tratadas como simple material desechable de programa y que después, con el tiempo y la valentía, encontraron por fin sus propios micrófonos libres para contar su verdad personal. Gloria Trevi llevó su batalla justa al lenguaje formal y respetado de los tribunales internacionales. Yuridia transformó valientemente su dolor privado en una denuncia pública contundente y se encontró con una generación entera y nueva que ya no estuvo dispuesta jamás a reírse de la crueldad ajena. Daniela Spanik empujó el debate necesario hacia los límites legales delicados de la privacidad familiar protegida. Y miles de espectadores comunes, acostumbrados durante tantos años al veneno disfrazado convenientemente de chisme inocente, empezaron por fin a mirar las cosas de una manera distinta y crítica. Ese cambio profundo de conciencia no borra mágicamente lo que ya ocurrió en el pasado, no puede deshacer el daño hecho, pero sí rompe definitivamente el ciclo vicioso que parecía eterno e imparable. Porque una víctima que finalmente habla y denuncia deja de ser solamente una víctima pasiva y silenciada. Una audiencia que despierta y reflexiona deja de ser cómplice silenciosa del abuso. Un artista valiente que cuenta su propia versión real de los hechos le arrebata poder directamente al viejo tribunal informal de la televisión. Y ahí, justo en ese punto exacto de quiebre, comienza inevitablemente la caída moral de cualquier patrona, por poderosa que sea. No importa, al final, cuántos años se prolongue un programa exitoso al aire. No importa cuántas luces brillantes iluminen el foro, no importa cuántos abogados costosos se contraten para la defensa legal, ni cuántos helicópteros oportunos hayan salvado alguna vez de peligro inminente. Ningún aparato de poder, por enorme y consolidado que sea, puede escapar para siempre de la pregunta final que lo persigue como sombra. ¿Qué hiciste exactamente con el dolor de los demás cuando tuviste una cámara enfrente y el poder absoluto de elegir entre la compasión y la crueldad? Patti Chapoy puede quedar registrada justamente en la historia de la televisión como una verdadera pionera del medio mexicano. Eso, sin duda, nadie podría negárselo con honestidad intelectual. Pero también puede quedar registrada, al mismo tiempo, como el rostro emblemático de toda una época en la que la fama ajena fue abierta sin piedad en canal para alimentar a una industria insaciable y perpetuamente hambrienta. Y esa es, precisamente, la verdadera condena que pesa. No una celda fría con barrotes, no una multa millonaria por pagar, no una orden judicial firmada por un juez. La condena verdadera consiste en que un día cualquiera la ventana se cierre definitivamente para siempre, las luces del foro se apaguen una a una en silencio, el público fiel se marche sin despedirse, y solo quede flotando en el aire vacío el eco persistente de todas las voces que alguna vez fueron utilizadas cruelmente como simple espectáculo. Porque no existe, ni existirá jamás, helicóptero alguno que pueda levantar a nadie por encima de su propia conciencia.